32 estados de la República, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años y claro, un campeón nacional. En el formato parlamentario británico, cada equipo tiene 2 debatientes. Un debate se integra por 4 equipos, 2 a favor de la moción llamados gobierno y 2 en contra llamados oposición. Todos los equipos compiten entre sí. Una vez anunciada la moción y el tema del debate, tendrán 15 minutos para preparar su caso, usando solo sus conocimientos previos y el material que tengan impreso. Cada persona dará un discurso de 7 minutos donde intentará persuadir al panel de su postura. Al final, los jueces otorgarán del primer al cuarto lugar. Que tenemos todo esto establecido, podemos comenzar con el debate e invitamos a el primer orador a que dé su primera palabra. Sí, hola, ¿se escucha bien mi audio antes de empezar? ¿Podrías decir una oración un poco más larga, por favor? Okay. Esta casa prohibiría tecnología que permita a los atletas alcanzar un potencial mayor de rendimiento durante la competencia. Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Nada más denme un segundito en lo que pongo mi cronómetro en el celular. Okay, voy a empezar mi discurso en... sí, nada más de preferencia, por favor, los POIs por chat y con que lo manden una vez es suficiente. Se los voy a dar en caso de lo posible y en caso de que el tiempo me lo permita. Bueno, ya voy a empezar mi discurso. En 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal, querido panel y debatientes presentes? Pues primero que nada me gustaría establecer que esta casa se encuentra completamente a favor de la moción. Esta casa prohibiría tecnología que permita a los atletas alcanzar un potencial mayor de rendimiento durante la competencia, por ejemplo, tenis vaporfly, bicicletas de carbono, suplementos energéticos, etc.
Entonces, primero que nada, creo que esta es una moción que tiene bastantes definiciones que son muy importantes de aclarar y me voy a tomar la libertad de definir bastantes de estos términos y asimismo establecer los factores que son importantes para esta moción y la métrica que seguiremos a cabo tanto para nosotros y propondremos para las cámaras que seguirán en el debate. Ok, primero que nada, esta casa prohibiría tecnología. Prohibiría lo que definiremos como imponer que no se lleve a cabo como medida obligatoria sin atracción, en este caso, a la utilización de tecnología durante las competencias. Posterior a eso, definiremos tecnología como un conjunto de instrumentos o recursos empleados en un campo, en este caso en el campo deportivo, y queremos establecer en el status quo que hemos visto históricamente que la tecnología está hecha para ayudar a las personas o para complementarles cierto tipo de habilidades. Entonces, o tanto habilidades como procesos, etcétera, pero la tecnología es algo asistivo y siempre ha estado de cierta forma para ayudar al ser humano. A posterior voy a darme la libertad de definir atletas, ya que la moción dice atletas, ¿ok? No habla de su contexto, pues así que los atletas pueden entrar en un contexto internacional, local, y eso es justamente lo que estaremos llevando a cabo. Asimismo, rendimiento lo utilizaremos como resultado de utilidad de una cosa en relación a lo que cuesta. Y competencia, y ojo panel, porque esta es una de las definiciones más importantes que vamos a tener. Una competencia implica una clasificación en base a la demostración en un momento simultáneo de atletas con tal de demostrar quién es el más hábil, ¿ok? Entonces, con esas definiciones en cuenta, vamos a establecer primero que nada los 3 factores que consideramos que son importantes y por qué nuestros argumentos y nuestra línea argumentativa vamos a demostrar que tienen impacto dentro de la moción con nuestros argumentos, que uno, primero son los atletas que utilizan este tipo de tecnología, 2, los atletas que no utilizan este tipo de tecnología, y 3, las personas que organizan la competencia, porque al final de cuentas, si están organizando una competencia, lo están haciendo con un fin, que es determinar quién es la mejor persona. ¿Ok? Entonces, con esto ya tomado en cuenta, bueno, obviamente es importante también tomar en claro que este objetivo que estamos planteando de que las personas que organizan una competencia lo hacen con el fin de demostrar quién es lo mejor, está básicamente basándonos en los principios básicos de las competencias, de una competencia que viene alienado a cuando algo es transparente, cuando algo es una competencia justa y igualitaria. Entonces, con estos 3 argumentos, con estas definiciones me gustaría establecer ya nuestra métrica, la cual, bueno, antes me gustaría preguntar si hay algún POI sobre las definiciones. En caso de que no, pues me voy a tomar la libertad de seguir. Si no hay ningún POI, ok, entonces tomaremos como que están de acuerdo con las definiciones que hemos dado. Ok, bueno, posteriormente, con lo que ya hemos establecido y con los stakeholders, queremos establecer nuestra métrica, que va a ganar que pueda demostrar cómo el no prohibir este tipo de medidas va a afectar más los objetivos de lo que realmente se busca en una competencia deportiva. Ok, entonces con esta métrica vamos a empezar con nuestra línea argumentativa. El primero es un argumento que vamos a titular contexto del atleta. Sabemos, y como dice la moción, no se dice en específico dónde creció el atleta, dónde entrenó, sino que a final de cuentas están todos en una competencia y ese es el aspecto que tienen en común. En esta competencia, ellos van justamente a demostrar quién es el mejor, quién tiene mayores habilidades y quién tiene la mayor capacidad de demostrar que dentro de esa conducta o dentro de ese deporte tienen, pues sí, a final de cuentas, mejores habilidades, ¿no? Entonces, ya que esto se hace en un momento simultáneo y la moción en específico habla de que estas tecnologías no se pueden usar durante la competencia. Así que ojo aquí con él, porque también eso es bastante importante y es algo que a lo mejor nos podría traer oposición. Pero bueno, ese es nuestro primer argumento, el contexto del atleta. Muchas veces sabemos que estas personas, hay atletas que pues dentro de su trasfondo socioeconómico, pues han tenido la oportunidad de tener acceso a otro tipo de tecnologías que en otro caso, pues las personas contra las que están compitiendo tal vez no podrían tener este tipo de acceso, ¿no? Entonces, justamente con esta premisa que estoy partiendo, me gustaría decir si realmente es una competencia justa, y no solo justa, sino también igualitaria. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si estás dándole la oportunidad a una persona y no se le está prohibiendo utilizar tecnología asistiva como algún suplemento tanto nutricional como algún suplemento en su equipo, como sus tenis o sus bicicletas, pues básicamente estarías dándoles la libertad de, bueno, más bien no estarías llegando como un punto en el cual puedas comprobar realmente si son sus habilidades, sino más bien sus recursos. Y aquí es donde más bien tenemos como un choque, porque sería, a ver, entonces, ¿qué estás evaluando? ¿Estás evaluando sus habilidades o estás evaluando sus recursos? Porque son 2 cosas muy diferentes. Y ojo aquí, es que nos podrían decir de que, ay, no, pero es que nada más nos pueden ayudar. Pero es que, perdóname, pero entonces una ayudadita no es algo que te pueda garantizar que es una competencia justa. Cualquier cosa que tengas que te está dando condiciones diferentes para que puedas tener un diferente rendimiento independientemente de tus habilidades, es algo que simplemente nos está demostrando que no es una competición justa. Y al final de cuentas no se está llevando a cabo lo que realmente es el objetivo de una competencia.
La verdad es que creo que no voy a alcanzar a dar, pues ahorita les digo si te alcanzo a dar, ¿vale? Entonces, bueno, posteriormente me gustaría meter dos ejemplos que son bastante importantes y estos son ejemplos que ya llegaron hasta un nivel a talla internacional. El primero es el ejemplo de Diego Maradona. Por ejemplo, él ganó, si no estoy mal, el Balón de Oro alrededor de las épocas de 1986, cuando fue el Mundial de México, así como que Argentina también ganó la Copa del Mundo, así como que Maradona fue posicionado como de los mejores futbolistas del mundo. Pero aquí, porque justamente en 1986 fue cuando Maradona, la verdad no estoy seguro cuántas sustancias, pero sí sé que son más de 5 sustancias a las que dio positivo durante el Mundial de México 1986. Y justamente, mágicamente, cuando se puso esas sustancias mágicas, que fueron evidentemente desarrolladas con tecnología y fueron tecnología asistiva, Maradona tuvo sus mejores resultados. Asimismo, no solo nos queremos centrar en el fútbol, sino también en como tecnología asistiva, que es tecnología tangible, como por ejemplo una bicicleta con motor. Creo que aquí es muy conocido el caso de Lance Armstrong, pero igual voy a dar contexto. Lance Armstrong, creo que sí se llama Lance, la verdad no estoy seguro, pero fue un caso muy conocido en el Tour de Francia, donde esta persona, esta ciclista, utilizó primero que nada dopaje, segundo que nada una bicicleta con un pequeño motor integrado dentro de su bicicleta, y gracias a eso tuvo muy buenos resultados. No obstante, después se descubrió que estuvo aplicando este tipo de cosas, entonces, pues, a pesar de ello, pues se alteraron los resultados y pues no se pudo comprobar a final de cuentas, perdón, ya no los alcancé a dar pues, pero no se pudo comprobar a final de cuentas quiénes son las personas con realmente las mejores habilidades. Entonces, básicamente con esto que venimos mencionando, primero que nada con el contexto del atleta que se viene transgiversando un poquito, ya no se puede tangibilizar realmente sus habilidades, y aquí justamente con el argumento de habilidades versus recursos, también me gustaría introducir que básicamente esto es una desestandarización del rendimiento. ¿A qué me refiero con esto? Ya no tienes un estándar en el cual tú puedes evaluar quién es el mejor, sino que a pesar de que alguien sea peor, sigue teniendo una ventaja mucho más alta. Entonces, con estas premisas que venimos dando, y no solo con las premisas, argumentos y la lógica argumentativa que estuvimos dando, cómo con las definiciones podemos comprobar que simplemente bajo nuestra métrica esto no se respeta y simplemente el objetivo de una competencia no se sigue llevando, pues podemos comprobar que esto es lo que estamos proponiendo por parte del gobierno, que simplemente el no prohibir estas medidas pues nos puede llevar a unas mayores desventajas, porque aparte del caso de Armstrong no solo fue de que utilizó una, sino que utilizó más de una, y el no prohibirlas se puede traer muchas desventajas. Mi segunda oradora me ayudará a profundizar mis argumentos, eso sería todo, y estamos muy orgullosos de proponer nuestro caso. Gracias, panel. Muchísimas gracias por ese discurso. Ahora invitamos al líder de la oposición a que dé su primera palabra. Antes que nada, dedicarle este discurso a Gemma y a Beto, que nos apoya mucho en la logística y le quiero mucho. Entonces, podéis por el chat, voy a estar al pendiente del cronómetro ahí. Me fío de ahí, así que por favor, si se para o algo, hay que pausarlo en ese momento. Entonces, inicio mi discurso en 3, 2, 1. Creo que, panel, tenemos que ampliar la carga probatoria de este debate. Creo que desde un principio, cuando hablamos de una medida prohibitiva, tenemos que entender que esto es una medida que se impone al status quo y también tiene un costo de oportunidad, cosa del que no se ha hecho cargo alta de gobierno. Si no quiere salir un poco mal en este debate, creo que también tiene que asumirlo en su segundo discurso. Segundo, creo que en esta moción, gobierno está obligado a mostrarnos un contrafáctico de cómo sería el mundo en razón del deporte cuando se prohíben estas medidas, en tanto entendemos que existen suplementos que están regulados por ejemplo, la CONODE, el Comité Olímpico, que existen bicicletas de carbono que el Comité Olímpico ya las está regulando. Creo que en gran medida este caso se basa, no tenemos que prohibir cuando existen entes bastante capaces de regulación. Si entendemos que pueden existir bicicletas de carbono que hacen que sea mucho más sencillo pedalear hacia adelante o pedalear en círculos, creo que entonces tenemos estos comités que se encargan que justamente el día de la competencia todos y cada uno de los atletas tengan acceso a este tipo de bicicletas, y así es como se va a competir. Más contextualización y mecanización al respecto. Cuando se manda el reglamento interno de cada competencia, estas organizaciones están obligadas a decir, mira, vamos a usar estos guantes, vamos a usar estas bicicletas, puedes usar estos suplementos y podemos hacer este tipo de cosas. Voy para el alta. Ok, ¿qué pasa en el caso de que cierta persona no tenga los recursos económicos para poder...? Es que eso te lo pone la organización en ese momento. Por ejemplo, yo cuando iba a boxear me daban los guantes para subirme al ring. Creo que cuando ya está altamente regulado no entendemos cómo el costo de oportunidad de prohibirlo se sigue valorando en el status quo, pero vamos a seguir adelante y vamos a contextualizar cuál es la importancia del deporte, porque nos dice alta de gobierno, es muy importante saber quién es el mejor. Creemos que el deporte es algo mucho más amplio que se tiene que tomar en este debate. Creo que el deporte tiene elementos de soft power, de narrativas, tiene elementos
bastante de marketing incluso. Y es muy, muy importante para el deporte que esto siga existiendo a razón de patrocinadores, a razón de tiempo en aire, cuánta gente me ve. Creo que el deporte no sobrevive si nadie está interesada en este deporte. Entonces creo que incluso, aunque no se pueda demostrar quién es el mejor, vamos a demostrar cómo generamos más visibilidad en el deporte, y esto es más benéfico para el deporte en razón de un segundo punto de análisis que les tengo, que tiene que ver con cómo el deporte es exigible que sea continuo en el tiempo y cada vez los atletas tengan más y más rendimientos, o si no las personas se van a desinteresar. Pero bueno, vamos a hablar de los suplementos. Ojo, no hay que confundirlos con dopajes. Creo que un suplemento es altamente importante, panel, porque entendemos que en el deporte la injusticia ya existe. Siempre, antes en el status quo, cuando no existían este tipo de suplementos, creo que ya había ventajas biológicas y ventajas sistémicas por parte de, por ejemplo, cómo el Comité Olímpico, el Comité de Deportes de ese país, por ejemplo, la Unión Soviética, Estados Unidos, agarraban semilleros de deportistas desde, te veo de 5 años y tú tienes gran capacidad para hacer este tipo de cosas porque tienes cierta ventaja genética y te voy entrenando en ese sentido. Y ahora vimos cómo Rusia rompió todos y cada uno de los récords en ese tiempo, por lo tanto, no entendemos cómo se afecta directamente esta competitividad más allá de lo que ya pasa en el status quo ya ha pasado. Pero ahora, ¿cómo aportan y cuál es el beneficio que dan estos suplementos en el status quo? Primero que nada, voy a pasar ese punto de análisis. Lo que permiten es que los atletas tengan mejores rendimientos el día de la competencia. Tanto antes con los suplementos, entendemos que los suplementos se dan a priori a la competencia porque es un suplemento nutricional, entonces tiene que estar entendido que también esos suplementos actúan antes de la competencia para la preparación durante la competencia, y pues lo que es que empiecen a romper más récords, lo que permite es que empiecen a ganar carreras por más margen, lo que permite es que antes, por ejemplo, cada vez vemos cómo progresivamente Usain Bolt rompió los récords anteriores y ahora tenemos personas que lo están rompiendo anteriormente, que probablemente porque tienen mejores tenis, mejores uniformes, mejores técnicas, mejores suplementos. Creo que cuando homologamos esto a raíz de que existen asociaciones que se dedican a justamente a hacer esto, entendemos que empezamos a romper estas marcas y el deporte empieza a ser más llamativo para la audiencia, porque si el deporte se queda estancado en las mismas marcas que siempre, es mucho más probable que la gente diga, pues me aburre, al final de cuentas, ¿por qué me interesaría ver una carrera si no quiero ver que alguien rompa el récord mundial? Creemos que los incentivos de las personas para ver las carreras en el récord olímpico no es a ver qué país es el más chido, sino es más probable que sea a ver si esta vez se rompe el récord mundial. Creo que en ese sentido los suplementos dan una mayor visibilización al deporte, lo que permite que se mantengan vivos, pues ya estamos ganando el costo de oportunidad. Pero segundo, ¿cómo benefician al atleta? Entendemos que si ya había desventajas, punto para la baja. Noten cómo es mucho más impresionante que alguien rompa un récord olímpico sin la necesidad de tener apoyo de algún suplemento. Más impresionante, mucho menos probable por todo el contexto que ya te estoy diciendo. Y es poco menos probable porque no tengo esta ventaja biológica, porque no tengo esta ventaja sistémica. Creo que ahora cuando permito suplementar a mis atletas, más personas posiblemente que no tengan todo este gen del corredor puedan irse gradualmente mejorando y puedan sopesar el duro y arduo proceso que es el entrenamiento de alto rendimiento. En tanto esto pasa, creo que entonces, si homogeneizo este tipo de suplementos, este tipo de técnicas, si por ejemplo, tu Comité Olímpico de China, te voy a dar estas bicicletas más chidas para entrenar porque todo el mundo los tiene, creo que ahora sí puede hacer que los chinos o otro país que no podía competir en esas acciones sea más fácil para esos atletas salir adelante, y entonces creo que ahora tengo una competencia más justa porque tengo atletas de diferentes lados del mundo que se están suplementando, que tienen esas técnicas y están entrando a la competencia sí o sí. Creo que si bien puede quedar en duda, no sabemos quién es el mejor, pero tenemos más visibilidad, más competencia justa en tanto más diversidad de países. Segundo, vamos a atacar el stakeholder del atleta tal cual, cómo está mejor el atleta. Primero, por un sentido de seguridad. La mayor de esas veces, y lo puedo decir desde un punto personal, es que cuando yo sé que me estoy suplementando, cuando yo sé que tengo los mejores tenis, creo que me siento un poco más seguro ante lo que va a ser la competencia ardua. Me siento más seguro en dos escenarios. Uno, a la manera de entrenar, porque sé que ese día voy a tener los mejores tenis, entonces me sigo motivando para salir adelante y eso empieza a traer el contrapeso de, pues va a estar bien duro competir. Es una ventaja también psicológica de seguridad que el atleta, si se siente más seguro, va a performear de una mejor manera y por lo tanto vamos a tener más visibilidad en el deporte y también más acceso. Pero segundo, vean cómo estos suplementos y estas marcas también de tecnología,
por ejemplo, tienen que ver con marcas, ¿no? Tienen que ver con branding. Puedes decir, gobierno, qué malo que se haga capitalista, pero al final de cuentas sí funciona y es benéfico porque ahora, por ejemplo, yo, marca Boost mexicano, ¿no? Estoy agarrando a deportista X, como este hombre está usando mis suplementos, lo estoy patrocinando, le estoy dando más capacidades para llegar al stage el día de la competencia y llegar más adelante. Otro ejemplo de cómo se van regulando es, por ejemplo, en la Fórmula 1, cuando empezaron a ver que ciertas motorerías tenían una ventaja porque estaban sacando mejores fibras de carbono, mejores frenos, mejores llantas, y así se hacía una competencia bastante injusta en el mejor escenario, que la tecnología tiene mucho que ver. ¿Qué hace la organización? ¿Sabes qué? Esa tecnología te obligo a que la compartas, lo cual tiene impactos narrativos bastante importantes que Gema les puede traer, sino también empieza a equiparar las condiciones. No es necesario prohibir cuando tenemos agencias regulatorias, cuando da beneficios implícitos para los atletas, cuando hay beneficios implícitos para el deporte, su felicidad y impacto que tiene este mundo, muy orgullosísimo de oponer. Muchísimas gracias por ese discurso. Ahora invitamos a la viceprimera ministra de Gobierno que dé su primera palabra. Hola, buenos días. Nada más para confirmar que se me escucha bien en lo que pongo el cronómetro. Sí, se te escucha súper. Ok. 1, 2, 3. Muy buenas tardes, panel y debatientes. Voy a comenzar este discurso con una serie de refutaciones y posteriormente pasaré a complementar los argumentos que dio mi compañero. Vamos a traer lo que nos dice la Cámara Alta de la oposición, y es que habla de que a través de estos mecanismos que pueden apoyar a los atletas se presenta un mundo no tan común, es decir, no que pasa continuamente o que los atletas tenían antes, sino que ahora a través de esta regeneración ya se les da la oportunidad de alcanzar a todos los atletas este tipo de metas. Y pone ejemplo Usain Bolt, como en un principio fue algo muy llamativo que una persona con no los recursos que existen en la actualidad a través de la tecnología haya logrado la marca. Sin embargo, panel, en esta casa se cree que lo importante no es sacrificar los recursos a través de la habilidad, sino que a través de la práctica, a través de la técnica y a través de cómo se mejora el rendimiento del atleta por sí mismo, no con ayuda externa, es que se puede lograr este tipo de recurso y renombre para que posteriormente siga una competencia más justa. Porque número uno, desde las definiciones se estableció que no solamente se hablaba de competencias internacionales, sino también de las competencias locales. Entonces, ante esto, por ejemplo, en el caso de los países que no tienen como sede las marcas que menciona de motores, o por ejemplo las marcas que menciona de suplementos, que funcionan a través del branding, es decir, que no tienen al alcance los deportistas de renombre o los deportistas que tengan el contacto directo o que tengan más conocimiento sobre esto. Al no tener esto, ya significa que en ciertas zonas sí crea una desventaja por el acceso que se tiene a este tipo de nuevas técnicas que pueden apoyar a los distintos atletas. Así como mi compañero mencionaba, existen cierta estandarización en la competencia o principios de competencia de manera literal, no por el sector económico, sino en este contexto, que son 3, que es igualdad, transparencia y número 2, y muy importante, la sana competencia. En este caso, estos 3 no se cumplen de manera plena, porque número 1, por el acceso o falta de acceso que se tiene a los recursos. Número 2, por el conocimiento a ellos o la manera que hay para poder obtenerlos, practicarlos y entrenar con ellos. Y número 3, no existe una sana competencia desde el momento en el que una persona se encuentra en una posición de ventaja. No se habla de una ventaja extrema, sino de que con el simple hecho de que exista este punch de ventaja, ya existe un problema para poder alcanzar un resultado pleno o un resultado tangible que sea en concordancia con lo que la persona está trabajando, llámese atletismo, llámese natación, llámese ciclismo. Sí, le doy el punto a la baja. Noten que el punto de estandarización también se puede conseguir con una fuerte regulación. Incluso en comparativa pro, con una fuerte regulación se pueden alcanzar los objetivos que prueba el gobierno. Nosotros terminamos porque no terminamos prohibiendo.
Sí, pero ojo, panel, ¿de qué manera se alcanzan los objetivos? En este lado, los objetivos se alcanzan a través de cómo mejora la táctica y a través de cómo los atletas van superándose y comprometiéndose con el mismo proceso para que posteriormente puedan dar resultados. De su lado, los objetivos se logran a través de atajos. Entonces, no es algo muy comparativo si ya lo ponen en un panorama directo. Luego también nos están trayendo que se provee al equipo de estos nuevos atajos tecnológicos, algo que, pues, número uno, no sería una falacia de generalización decir que eso pasa, y número dos, vamos a ponerlo en un contexto real. Número uno, eso no pasa porque las marcas no tienen la capacidad para regalar o solventar eso a todos los atletas y que todos los atletas lleguen ahora sí a una competencia internacional con el conocimiento de cómo se utiliza o de las reacciones que puede tener sobre su cuerpo, porque no es solamente decir, aquí está este suplemento que puedes ingerir, te ayuda a que no te agites tanto, que no te canses mucho y que en un cuerpo funcione de una manera adversa. Entonces también hay que contemplar que pues logísticamente no se puede y directamente a través del funcionamiento del cuerpo pues no funcionan todos de una igual manera. Luego, de acuerdo a lo que decía mi compañero, la ventaja directa a través de este punch es importante. ¿Por qué? Porque ya nos estaría evaluando directamente cómo el atleta se ha desarrollado en su rama. Si nos estaría evaluando cómo el atleta ha encontrado un proceso alterno para llegar más rápido a una meta o a un punto medio. Es importante recordar que el entrenamiento lleva años y es algo que llevas tú a tu práctica. Y por el contrario, si llevas aprendiendo toda tu vida, llevas entrenando toda tu vida sin este tipo de atajos, al momento en el que tú encuentras a alguien que lo hace o al momento en el que encuentras a alguien que lo tiene y tú no, sí te pone directamente en una situación de desventaja, aunque la oposición diga lo contrario. Eso es a simple vista. Incluso la misma oposición, nuevamente con el ejemplo de Usain Bolt, reitera que tiempo después, ya a través de estos, varias personas llegaron a la misma meta que él. Pero es igual de justo, panel, que personas que tuvieron acceso a estos nuevos avances tecnológicos tengan la misma o mejor marca que una persona que no tuvo a ellos y que por el contrario tuvo que trabajar y esforzarse en sí mismo. Pues de este lado creemos que eso no es necesariamente justo y además no alimenta la buena competencia. Y esto es importante porque a través de ello es que los atletas pueden conocer y reconocer distintos métodos en los que su mismo entrenamiento los puede llevar a hacerlo. Ahora vamos con el énfasis en que que es al mismo tiempo que pasa durante la competencia, este tipo de alternativas al afectar el resultado final de manera inmediata ya tiene un impacto sobre cómo ello se ve y cómo se administra el deporte. No es tanto también la reputación del mismo atleta, sino también en general la reputación de cómo se está administrando X deporte. Ahora bien, de acuerdo con lo que nos decían de que las marcas generan patrocinios, número uno, panel, la marca, al ser un sector privado que tiene ingresos a través de la monetarización, bueno, busca personajes que se adapten a sus intereses. No necesariamente lo hacen por querer ayudar o querer apoyar a cierto atleta, sino que también lo hace de acuerdo a cómo ellos se van manejando y a cómo ellos pueden representar su marca. Entonces, esto tampoco sería equitativo y no es muy comparativo si lo ponemos desde el otro caso. Esto ha sido todo y muchas gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Ahora invitamos a la vicelíder de la oposición a que cierre con el debate de alta. Gracias, espero que me escuchen. Te pongo mi cronómetro. Ok, listo. Voy a comenzar en 3, 2, 1. Panel, creo que esta de por sí es una emoción cargada que tenemos que equilibrar.
cuando oposición básicamente te explica cómo no hay una necesidad de la medida y cómo hay otras opciones que puedan subsanar las necesidades que surgen a partir del deporte. Creo que si nos van a hablar un caso donde hay desigualdad, eso ya pasa en el status quo. Si me van a decir que se están básicamente evaluando los recursos y no las habilidades, eso ya pasa en el status quo. El problema es que creemos que la prohibición de este tipo de herramientas hace más cosas perjuiciosas que beneficiosas para estos atletas. ¿Por qué? Porque no lo vale. Creo que la prohibición, tal cual la prohibición, la totalidad de no dejar a los atletas usar este tipo de mecanismos, causa más males que bienes. Por eso creo que cuando nosotros ahorita les probamos como hay incentivos para regularlo de mejor manera, podemos solucionar todos los problemas que se cajan en el status quo, pero no necesariamente nos llevamos a los atletas entre las patas. Vamos a hacer refutaciones a gobierno. Creo que gobierno me dice, encarga la prueba, cómo daña los objetivos de la competencia, y ya veo que la baja va a traer el mismo caso. Creo que básicamente me dice cómo hay un contexto del atleta y cómo evalúa sus recursos y no su habilidad. Creo que la regulación, cuando yo te explico que puede haber una regulación mejor, implica que hay mecanismos para poder medir tu habilidad y no necesariamente tus recursos. Porque si entiendo, por ejemplo, no sé, que yo, Comité Olímpico, digamos, Gema Guerrero, hago salto de valla profesional, voy a ir literal a competir contra una chava rusa, sé que hay una situación de desigualdad que necesito subsanar. Creo que cuando básicamente hay una regulación de qué artículos puedo yo o no usar para este tipo de cosas, yo, uno, evito que la persona, por ejemplo, de Rusia tome como herramientas para ganarme porque tiene una mejora biológica, y dos, creo que yo también tengo más incentivos para poder implementar básicamente mi desarrollo. Creo que esto es bastante intuitivo. Segundo, me dice cómo no hay sana competencia, y creo que eso igual ya está en el status quo. Hemos visto cómo los atletas que ahorita están intentando llegar, que ya llegaron al Comité Olímpico, tuvieron incluso que vender cosas y pedir dinero prestado para poder llegar a esta cosa, porque el incentivo, porque no hay dinero, porque no le meten dinero al deporte. Creo que con esta medida incluso justo empezamos a como básicamente ordeñar dinero de las empresas relacionadas en el deporte cuando tienen incentivos de promocionar este tipo de productos que inherentemente tienen mejoras para la persona. Y después la baja me dice cómo los logros van a impactar, o sea, la baja me va a traer un caso de cómo el logro o cómo la gente se va a impactar más si la persona pudo llegar a su lugar sin ninguna ayuda de algún suplemento o lo que sea. Creo que eso al final es un caso marginal, porque mientras yo te compruebe que hay una exclusividad dentro de mi medida, es que te voy a ganar el debate también. Y después básicamente me hablan cómo va a haber un esfuerzo. Creo que justo el problema de su medida, la prohibición, hace que el proceso sea inaccesible porque es tortuoso. O sea, si yo tengo que básicamente ganar un premio en atletismo o ganar un premio en salto de jabalina, lo que sea, lo que yo pasa es que para llegar a ese proceso, para llegar a esos resultados, yo tengo necesariamente que pasar por expectativas muy altas sin la ayuda de ningún suplemento que me pueda ayudar. Creo que esto es tortuoso en principio, pero también creo que incluso el entrenamiento para estas competencias es inaccesible de su lado, porque igual, o sea, no voy a poder usar este tipo de herramientas para mejorar. Entonces, dicho eso, antes de pasar a mi argumentación, le doy un punto a la baja por engagement. Noten cómo su punto exclusivo de compartir la tecnología también se puede dar aquí cuando no hay incentivos de elitizar o ser exclusivo con mi invención, porque no tengo que meterla en una competencia. O sea, literal ni he dicho mi argumento y ya me están refutando. Creo que justo hay una exclusividad. Y de una vez me voy a ir a ese lugar, ¿no? Creo que justo la exclusividad va cuando yo no tengo incentivos de elitizarlo. Porque si yo lo elitizo, entonces yo no vendo y aparte no es accesible para las personas. Creo que si en principio lo que quieres comprobar de tu lado es que vamos a tener mejores competencias y voy a tener como más incentivos para hacer compras de este tipo, lo que voy a hacer es que los voy a implementar dentro de las competencias. Como cuando Lam era kickboxer profesional y básicamente le decían, estos son los guantes que van a usar y yo te los tengo que proveer porque es la manera en la que hago la competencia más justa y te mantengo a salvo. Entonces vamos a entender como 3 argumentos de esta cámara. Creo que primero, como mejoras el desempeño de los atletas. Creo que justo no hay una comparativa, no hay un punto de choque por decir que solo por la falta de accesos a estos servicios por parte de algunos grupos poblacionales tenemos que negarle la seguridad a otros atletas que se benefician de estos productos, específicamente en tiempos de competencia. Creo que justo cuando
Yo aplico este tipo de productos. Por ejemplo, yo hice atletismo profesional y tenía unos tenis muy padrísimos que tenían piquitos abajo que se llaman spikes. Esos tenis me ayudaban para yo que cuando corriera y hiciera los saltos no me cayera porque hacían fricción. Creo que justo si a mí me dices estás prohibido que uses este tipo de cosas, lo más probable es que yo me hubiera caído y me hubiera chingado la rodilla, que igual lo hice, pero X. Entonces lo que hubiera pasado literal es que pongo en riesgo mi salud. Creo que estos productos, como ya LAMP te caracteriza, lo que tienen como objetivo es, uno, mejorar el desarrollo de las personas y básicamente logra el mejor desarrollo de las personas cuando les doy una seguridad sobre su físico. Creo que en este punto importante es, o sea, literal, porque quiero que usen bicicletas de carbono, porque es más probable que estén seguros en el proceso y puedan hacer un mejor desempeño. ¿Qué pasa? Entonces no entendemos por qué, o sea, solo porque algunas personas no accedan, yo tengo que quitarle esta garantía de seguridad al status quo. Segundo, creo que no solo da una sensación de seguridad física, sino también una seguridad, bienestar psicológico en los atletas. Creo que justo entreno mejor cuando me siento seguro. Creo que como sé que hay menos probabilidades de que algo salga mal, porque tengo estos incentivos, no sé, tecnológicos, es mucho más probable que yo me sienta segura entrenando. Cuando yo me siento segura entrenando, es mucho más probable que yo me dé 100% y eso entonces incentive un mejor desarrollo. Creo que justo si quiero una competencia sana, la regulación viene de los incentivos entiendo que hay una desigualdad, entiendo que ya hay críticas al status quo porque, por ejemplo, los rusos o los niños semieros chinos ganan más cosas. Entonces yo como competencia a fuerza tengo que equiparar las condiciones para que, uno, sea más legítima y dos, para no perder dinero. Justo eso va al segundo argumento, como en principio mejora el sentido de las competencias. Creo que justamente esto en un principio da un sentido de accesibilidad a las personas que no son biológicamente privilegiadas. Por ejemplo, a mí, yo hacía salto y básicamente estoy bien chaparra. Entonces básicamente lo que sucedía es que con este tipo de suplementos puedo subsanar aquellas necesidades biológicas que no tengo para poderme comparar en situación de igualdades competitivas con una persona que sí sea alta. Creo que justo en principio este tipo de cosas subsanan en cierta manera la desigualdad dentro de las competencias en términos de cosas que inherentemente no puedo cambiar, que son mi biología. Segundo, creo que justo cuando la empresa dice, oye, es que esto es muy injusto, necesito aplicar medidas para regularlo y tener una mejor competencia. Justo creo que al final el sentido de competencia mejora a nuestro lado. Y tercero, creo que justo en su lado la exigencia de las atletas, lo mismo que yo le voy a exigir a los atletas es lo mismo. Voy a decir, oye, necesito que hagas tantos brincos, etcétera, porque entonces así vas a ganar. Creo que la exigencia es la misma, pero la protección no, porque básicamente estás despojando a ciertas personas de medidas que pueden aumentar su desempeño. Y tercero, creo que básicamente la desigualdad ya existe de su lado. Creo que cuando yo veo que alguien es muy bueno en deporte, lo que voy a hacer es que voy a promocionar. Creo que yo voy a probablemente invertir en un deportista para que vaya a los Juegos Olímpicos que viene en un lugar desprivilegiado, cuando tengo incentivos para que esta persona me dé beneficios. Creo que ahí entiendan las empresas que hay incentivos para regularlo y hacer mucho dinero. ¿Es cuánto? Bueno, no, es cuánto no suena raro. Fin. Muchas gracias por ese discurso. Ahora invitamos a la extensionista de gobierno que es su primera palabra. Una pregunta. Ah, sí, ¿se me escucha? Es que yo escucho un poco cortado, pero no sé si soy yo. Pues. Sí se te escucha. Ah, ok. Dame unos segunditos. Y pongo mi micrófono. Ok, entonces empiezo en 3, 2, 1. Oye, creo que primero vamos a caracterizar ciertas cosas que van a ayudar a que nos diferenciemos de nuestra alta y luego reforzar, mostrar nuestro caso, ¿no? Primero que nada, creemos que, como lo dijo oposición, ¿cuál sería como contrafactivo? Creo que no es algo que no podamos dejar de imaginar, es que justo cualquier cosa que podamos ponerlo como ayuda, ya sean suplementos, ya sabemos que los suplementos no es lo mismo a los dopajes, pero como dice la misma, como dice la moción, cualquier cosa que sea como de ayuda, solo que no esté presente en la competencia y que quede claro, como dijo nuestra alta, que estamos diciendo como durante la competencia, no estamos negándonos al cambio que pueda haber en la
parte de entrenamiento o previos a la competencia y no nos oponemos a un cambio completo y radical a todo el deporte, nada más hablamos de la competencia. Creo que también hay que establecer cómo es la diferencia entre la ayuda y la mejora. Creo que una cosa que puede ayudar a mejorar como tal el deporte es ponerlo a todos en la misma línea, y ya veo que oposición dice justo, es mejor que no lo prohibamos porque vamos a la regulación y esto, pero el problema es con esto es que es demasiado difícil por el bastante variedad de contextos que existen en los deportistas, y justo por el bastante, y por ejemplo en cosas que puedan ser de afuera, pero cosas que puedan ser de adentro como cosas, ingerir cosas, pues sigue siendo bastante difícil por también los diferentes cuerpos y metabolismos que nos encontramos. Entonces sentimos que la regulación es bastante más improbable que porque también vamos a probar la necesariedad, como dijo oposición, de esta prohibición, pero es bastante más complejo una constante regulación por esta diferencia de contextos que siempre va a existir y que, como ya nos dicen, ya existen al status quo. Y aparte, ¿cuál es la diferencia con nuestra ayuda? Por ejemplo, Vaporfly, poniéndonos en esta parte de los tenis, no es que solo hagan unos tenis más ligeros, no es que solo sean tenis más tecnológicos, sino es que también elimina esta pérdida de energía, y es decir, entonces soluciona una prueba intrínseca del deporte, lo cual relacionado a esto de los tenis sería correr. Entonces nuestro primer argumento es como va más allá de la habilidad y no lo que y vamos a explicarlo como mucho mejor de lo que se ha estado en este debate. Creemos que como aparte de explicar por qué esto puede ocasionar como eliminar problemas intrínsecos del deporte, eso es lo que hace el deporte interesante, como ver cómo te esfuerzas, cuál es el esfuerzo que conlleva todo esto, no, o sea, incluso con todo el entrenamiento anterior que puedas tener, pero todavía le agregas como a estos zapatos que eliminan esta prueba intrínseca. Creemos que de por sí hacen que el deporte poco a poco se vaya transformando, y no es que nos opongamos a que el deporte vaya transformándose en modo tecnología o cosas así, sino poco a poco transformándose como en la esencia del deporte. Creemos que también el punto que va más allá de la habilidad es que como puede llegar a cierta discriminación del deporte. Creo que en el mejor de los casos de oposición, como los deportes como la natación, pues seguirían siendo no tan atractivos porque siguen sin romper de récord todos los días. Creo que no va en la motivación o como en la parte de la seguridad sentirte con esta tecnología. Creo que vaya de que si nos ponemos eso, creo que hay deportes en el que probablemente haya más personas interesadas en poner ciertas tecnologías y otros en los que no. Así que creemos que, por ejemplo, entendemos que hay bicicletas de carbono, hay tenis estos ligeros, pero ¿cuántas tecnologías nuevas hay para el softball? ¿Cuántas tecnologías nuevas hay para el snowboard? Para los demás deportes que evidentemente siguen existiendo, pero si hablamos de mejoras, creo que solamente como sigue siendo esta parte consumista, pues solo se va a dirigir a deportes que sean ya más conocidos, ¿no? Y entendemos que esto puede llegar a cierta discriminación con el deporte. Pero antes, el POI de alta. Ya te caracteriza como cuando las empresas, las instituciones obligan a que las demás tengan acceso, pues tienes que llevar patentes. Eso también genera más marcas, eso genera más accesibilidad y todas las divisiones del mundo pueden tener mejor acceso a este tipo de cuestiones. Sí, gracias, pero incluso ya dijimos que es menos probable porque aunque todo eso pueda llegar a ser posible, creemos que los contextos siguen y van a seguir persistiendo en el deporte, como ya no estableció nuestra alta, y obviamente eso no lo vamos a poner a fondo. Entonces, como de todos modos, aunque queramos poner a todos en la misma línea, pues no va a pasar porque es algo que pues sí va a seguir constantemente cambiando, ¿no? 2, creemos que todavía más vaya de la habilidad por la elitización, ¿no? Creemos que ya aunque no nos hayan dicho que existe en el status quo, creo que pone entonces en probabilidad y en más desventaja a alguien que simplemente no tenga el recurso, ¿no? La probabilidad de que probablemente pones la probabilidad en la persona que pues le pueda alcanzar para comprar estas cosas, ¿no? Creo que entonces ya va más allá de lo que el deporte de por sí ya es élite. Creo que incluso en competencias nacionales o internacionales, de por sí el deporte ya está elitizado. Hay muchas personas que solo con ciertos recursos van, o que solo de ciertos lugares. Entonces creemos que aunque el deporte de por sí es elitizado como de esto, no es que significa que haya un súper gran cambio y todavía cierres el deporte a más personas, pero sí entendemos que de todos modos poner como esta ayuda tecnológica hace que haya una brecha mayor, ¿no? Antes también voy a nuestra baja. Si los atletas pueden usar esta tecnología fuera de las competencias en sus entrenamientos, eso no genera una mayor disparidad, en el sentido que las personas siguen mejor capacidad de entrenarse, mientras que probablemente esa motiva.
pero es que justo por eso a eso vamos a la necesariedad, porque creemos que si tú estás en cierta desventaja y entonces tú estás en tu entrenamiento y tu entrenamiento fue mucho más fructífero, creemos que entonces estás mejor preparado a la competencia y por eso una prohibición, porque la necesariedad de que tú ya tuviste un mejor entrenamiento hace que al menos eso pueda ser un mínimo mecanismo por ponerte casi en la misma línea que el güey que a lo mejor no tuvo el mejor entrenamiento como el que tú tuviste, pero al menos el hecho de que se prohíba, y eso es justo, fuiste a mi punto, gracias Lino, como esa necesariedad de por qué queremos prohibir en la competencia, porque justo hay otras cosas alternas en las que te siguieran poner en desventaja, pero incluso con esto es una forma de ponerte en la misma línea que sigue siendo más probable que las otras cosas, ¿no? Creo que aparte el problema con esto es que vende la idea de meritocracia. Creemos que el deporte sigue siendo hasta cierta parte meritocracia y pues te pone la narrativa como que necesitarías como cierta parte de lo más top, y esto dañaría al consumidor, mientras en que vayas trabajando como esta narrativa de que es duro y que tú le pones como todo el esfuerzo, creemos que sigue beneficiando al desarrollo intrínseco del deporte y del deportista o atleta como tal. Que para más allá de ahondar esta parte de la necesariedad, creemos que a pesar de la constante regulación, de la seguridad, de la motivación que nos puede llegar a decir y que ya nos dejó oposición, creemos que permites que el deporte se desarrolle orgánicamente, el cual le quitas como no le quitas la esencia, o que simplemente frenas esta constante regulación en la que poco a poco tendrás que ir aceptando más suplementos, y eso hace que entonces la competencia pueda llegar a ser hasta cierto punto más dispareja, y creemos que también frenas todas las demás desventajas que hay ya justo como en donde entrenas, el profesor, el presupuesto que te tengan tu familia en tu país. Por todo esto creemos por eso que es necesario prohibir durante la competencia, porque ya demostrado cómo vamos allá de esa habilidad y cómo es que la parte de ponerte en la misma línea lo probamos más nosotros. Gracias. Muchas gracias por ese discurso. Ahora invitamos al extensionista de oposición a que dé su primera palabra. Sí, antes de empezar, todos me pueden escuchar alto y claro sin problema. Sí, se te escucha claro. Sí, antes de empezar, solo quiero dedicarle, pues ya que se está transmitiendo en la sala este discurso a Mariana, estoy muy feliz de seguir debatiendo contigo. 3, 2, 1. Panel, noten que hay varios problemas en el lado del gobierno, porque no queda clara una comparativa de por qué el mundo que ellos nos transmiten resuelve todas las problemáticas que dicen que existen en nuestro mundo. Es decir, ellos dicen, con la prohibición vamos a llegar a estándares básicamente iguales. Creo que desde mi alta ya quedó claro que existen actualmente desigualdades. Lo que básicamente intentamos defender es actualmente el status quo y las posibles soluciones que a partir de este status quo se pueden llegar a generar en comparativa con una prohibición unilateral, que es lo que se establece desde el lado del gobierno. Unas refutaciones muy breves. Primero, nos dicen que lo que nos dice la baja es va a ser muy difícil regular el hecho de todas las competencias. Y entendemos que si ellos creen que existe un único comité regulador que viene, no sé, de los Juegos Olímpicos y que intente regular absolutamente todas las actividades en todas las partes del mundo, efectivamente es muy complicado. Pero hay unas cosas que se llaman órdenes policéntricos, y esto es que cada una de las competencias o cada una de las regiones tienen sus propias comisiones para cada uno de los deportes, especializados en cuáles son las necesidades de los deportistas y cuáles son los requerimientos que se deben de tener. Sí, existen precedentes, como lo que estaban mencionando sobre la bicicleta con motor, que por ejemplo sí deja de relieve que ese tipo de cosas no son competitivas, en el sentido de que no permite que los diferentes participantes, por ejemplo, puedan llevar a su mayor potencial. Es decir, creemos que, por ejemplo, ese tipo de cosas se pueden regular muchísimo mejor de manera policéntrica, de manera descentralizada, y que por lo tanto se lleguen a las mejores reglas, ya sea reglas muy fuertes, como por ejemplo no se permite el uso de drogas, o reglas más flexibles, como por ejemplo el uso de ciertos tenis. Creemos que eso es muy importante de entender. Ahora, una vez entendidas algunas de estas refutaciones, que queremos pasar con nuestra argumentación con algo de refutación integral, específicamente al caso de la alta del gobierno. Primer parte de la extensión es no eliminas la disparidad. ¿Qué es lo que pasa? Que justo como se lo mencioné en un punto a la baja del gobierno,
estos instrumentos se siguen usando fuera de las competencias, es decir, los deportistas que justo ellos dicen que son de alto rendimiento, aquellos que ya son súper famosos, probablemente tengan alianzas con muchos patrocinios y tengan la capacidad, por ejemplo, de adquirir todo ese equipo. Pero creemos que hay un problema directo y este es un mecanismo que viene únicamente con nosotros porque Mi Alta, si bien no me parece un caso nada loco, el hecho de decir que las competencias proveen ciertos materiales o proveen cierto equipo, la realidad es que lo que normalmente pone de relieve el qué tanto las personas pueden, por ejemplo, usar ciertos tenis o pueden usar cierto entrenamiento depende de la capacidad de patrocinio, y este es nuestro mecanismo, es decir, así es como adquieren muchos, por ejemplo, cosas como tenis, como suplementos alimenticios, porque los muestran dentro de las competencias. ¿Cuál es el problema? Que actualmente los deportistas usan estos mecanismos de financiamiento, especialmente aquellos que son que tienen potencial, pero que tal vez actualmente no tienen suficiente capital social, es decir, que no se les reconoce lo suficiente. Lo que hacen las empresas es: apuesto por esta persona para que use mis productos, como por ejemplo la bici, para que use los tenis, para que use X o Y cosa, y que por lo tanto puedan llegar a tener un mayor rendimiento y que se vea que está usando. ¿Cuál es el problema? Que lo que haces es básicamente cortar la capacidad de financiamiento o al menos dañarla severamente, en el sentido de que no puedes usar estos artículos de mejora. ¿Por qué esto es altamente problemático? Porque esto sí genera una disparidad para que estas personas entrenen. Es decir, el hecho de que unas personas, por ejemplo, tengan un equipo como los tenis o que puedan usar el suplemento, por ejemplo, para exigirse muchísimo más y que puedan conocer a mayor profundidad cuáles son sus capacidades físicas y en qué es lo que deben de mejorar, sí genera una disparidad directa entre aquellos que lo pueden conseguir y aquellos que no. Actualmente existen mecanismos para que aquellos que se conocen como underdogs o aquellos deportistas que actualmente no tienen tanto financiamiento puedan llegar a obtener estos bienes y que puedan llegar a entrenar muchísimo mejor. Es decir, creemos que si bien nuestra medida no reduce completamente la brecha, creemos que la medida que hace el gobierno sí la incrementa muchísimo más, porque aquellos que tienen más van a poder seguir consiguiendo el equipo, pero sí reduces de manera significativa la capacidad de las personas con menos recursos a poder adquirir estos bienes de mejora. Por lo tanto, el estándar de igualdad que establece especialmente la alta del gobierno no se cumple en nuestro lado. Creemos que es muchísimo mejor aquí porque puede seguir obteniendo estos bienes especialmente para los deportistas. Segundo punto, análisis calidad de vida del atleta. Si bien en la alta en Mi Alta se menciona que básicamente, por ejemplo, Gema estaba mencionando lo permite que haya menos riesgos, o por ejemplo las bicicletas de carbono, aunque es más para que vayan más rápido, ese tipo de cosas. Es decir, entendemos que existe una prioridad en cuestión de que mejoran la calidad de vida de los atletas, pero creemos que hay algo muy importante, y es que no solo mejoran en el momento, sino que en el largo plazo puede llegar a ser fundamental este tipo de equipos. Por ejemplo, los arcos, básicamente las personas que practican tiro con arco suelen tener problemas en los hombros porque implica una gran cantidad de tensión y una gran cantidad de soportar el peso al momento de disparar. Lo que sucede es que hay arcos con mejoras, por ejemplo, para equilibrio automático, que lo que hace es reducir la tensión de ese deportista. Noten que este tipo de tecnología lo que sí hace es aumentar el rendimiento, porque reduce la carga física que debe de tener el deportista. Pero ¿qué es lo que hace? Que también prolonga la capacidad de estos deportistas de mantenerse dentro del juego. Es decir, si tienen menor desgaste, por ejemplo, en sus hombros, o si, por ejemplo, con unos tenis o con ciertos equipos pueden reducir la tensión que los deportistas tienen en sus articulaciones, esto prolonga la calidad de vida de estas personas dentro de ese deporte y dentro de sus propias vidas. Esto lo que hace es incrementar el mecanismo que les mencioné previamente, porque básicamente ahora no solo es que hay una disparidad dentro de los deportes, sino que esta disparidad incluso se ve en el momento en el que se prolonga la capacidad de estos deportistas de mantenerse en el juego y de seguir mejorando. Es decir, creemos que del lado del gobierno sí se generan detrimentos directos a la capacidad que tienen estos deportistas, número uno, de mantenerse en el deporte, número dos, de poder obtener mejores resultados, porque lo que dice la baja del gobierno es básicamente: es más probable que un Usain Bolt, por ejemplo, gane sin necesidad de que tengan estas tecnologías. Sí, pero todavía en comparativa que el resto de deportistas que no pueden acceder a estas tecnologías sufren un detrimento en su calidad de vida y en la capacidad que tienen para poder seguir compitiendo. Creemos que de nuestro lado, incluso si no es un mundo perfecto, sí existe, número uno, la regulación policéntrica, en el sentido de que se pueden regular
para que los deportes sí sean competitivos y que puedan representar de manera más o menos fidedigna la capacidad de los deportistas para seguirse desarrollando y para seguir creciendo. Pero número 2 es que queremos que de nuestro lado existe no solo una mejor competencia, sino una mejor calidad de vida directamente de estos deportistas, un impacto que viene directamente con nosotros porque les probamos cómo se limita la capacidad de adquirir esos bienes, específicamente en el lado de gobierno, mientras que en el lado de oposición siguen habiendo mecanismos para que puedan llegar a obtener estos beneficios extremadamente orgullosos de oponernos. Ese discurso, ahora invitamos a Látigo de Gobierno, que es su primera palabra. Gracias. Como prueba de audio, quiero decir que si mal no recuerdo, la primera vez que debatí con Mariana en un torneo fue en el TMD, pero esa vez estaba con Frankie. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Entonces, un momento. Ok. Comienzo en 3, 2, 1. Panel, a lo largo de mi discurso lo que voy a estar haciendo es comparar los argumentos que nos trae la oposición contra los que los trajo Meli, porque les voy a explicar por qué nosotros nos acabamos sobreponiendo ante ellos y finalmente les voy a demostrar entonces por qué nos diferenciamos de nuestra Cámara Alta, ¿no? Entonces, comenzando con lo que nos dice la Cámara Alta de oposición. Ellos nos mencionan cómo es que el deporte necesita ser visto y cómo necesita este impulso económico y demás, ¿no? En un punto de información les mencionamos cómo es que es mucho más probable, que es muy más impresionante cuando Usain Bolt rompe el récord de velocidad del mundo sin necesidad de utilizar unos tenis especiales, ¿no? Creemos que es justamente en este sentido cuando hay mucho más probabilidad de que tenga más personas viéndolo, porque a diferencia de que los mecanismos que no nos traen sobre cómo funciona eso de que es más visto solo porque a cada rato están rompiendo el récord, nosotros sí les podemos explicar que es mucho más probable que lo vean más seguido cuando no se rompe a cada rato el récord, porque a final de cuentas yo tengo esta expectativa de es difícil que se rompa y quiero estar en el momento que se rompa porque es mucho menos probable que me vuelva a tocar que lo rompa. Por lo tanto, yo tengo un incentivo de seguir pegado hacia todo esto, seguir pegado hacia viendo cómo están los deportes, porque necesito estar pendiente para el momento en el que se rompa, yo esté presente y pueda compartir ese logro. En cambio, si todo el tiempo se están rompiendo los récords, se puede decir como un día, hoy no lo veo la próxima semana, a ver si la próxima semana sí lo rompen, ¿no? Creemos que justamente este mecanismo es un mecanismo exclusivo que solamente se puede dar si prohíbes este tipo de tecnologías que ayudan de esta manera tan amplia a los deportistas para romper récords a cada rato, como nos quería mencionar la Cámara Alta de Oposición. Entendemos entonces la diferencia con lo que nos trae Meli, donde nos explica justamente cómo esto también incentiva una discriminación entre los deportes. Y Meli nos explica cómo es que si yo, por ejemplo, en atletismo puedo estar rompiendo cada rato los deportes porque mis tenis ahora reducen la pérdida de fuerza en el impacto al correr, ¿no? O ahora si yo estoy en escalada y tengo unos zapatos que me ayudan a pegarme mucho más a la pared porque tienen ahora unas garras, ¿no? Creemos que en comparación a un deporte como natación, donde lo único que pueden hacer es darme calzones más apretados para que puedan nadar más rápido, es mucho menos probable que haya deportes en los que se sigan rompiendo récords a cada rato, por lo tanto desincentivas a las personas de practicar estos deportes, porque dicen no es tan popular, porque ahora no tengo tanto industria dentro de este deporte, porque ahora no es tan profitable que yo vaya a este deporte a hacer ciertas cosas, y por lo tanto vemos cómo del lado de gobierno es mucho mejor, porque al final de cuentas permito que en todos los deportes haya un desarrollo mucho más natural, porque lo único que estoy haciendo es mejorar en medida en la que no ayuda directamente al competidor a poder estar en la competencia, ¿no? Y ahora vamos a pasar a algo que nos dicen que es un framing súper transposo que nos traen de ambos lados de oposición. Nos dicen, no, pues es que del lado de oposición, de gobierno, lo único que quieren es como que pues se van a estar lastimando, pues como yo no voy a tener mis spikes, pues me voy a caer y me voy a romper la madre. Creemos que al final de cuentas lo que sucede es que si yo no tengo mis spikes, es que no nos estamos oponiendo contra la mejora del equipamiento en el sentido de hacer tenis más ligeros, en el sentido de hacer spikes más seguros. Nos estamos oponiendo a, por ejemplo, el Vaporfly tiene una estructura particular que hace que el impacto del talón al correr se reduzca a tal nivel que básicamente te da un impulso extra. Básicamente es la razón por la que Eliud Kipchoge pudo reducir el récord del maratón de 2 horas con 4 minutos a 1 hora con 59 minutos. Lo redujo por 5 minutos solamente por cambiar esos zapatos. Entendemos entonces que es mucho más probable que entonces lo que nos estamos refiriendo en gobierno no es en contra de la mejora en la seguridad de los deportistas, sino en contra de la mejora que les da estas ventajas astronómicas en su desempeño físico per se. Entendido eso, vemos como varios argumentos de la Cámara de Oposición
tanto de alta como de baja, acaba por ser menos relevante de lo que les parece. Luego nos explican en la cámara de exposición cómo es que ahora se van a compartir las tecnologías como sucede en la Fórmula 1 y cómo ahora todos vamos a ser mucho más felices. Desde el punto de información ya les venía yo trayendo cómo es que de nuestro lado también se puede compartir la tecnología, porque en el momento en el que yo no la prohíbo para las competencias, la tecnología va a seguir desarrollándose sí o sí, porque al final de cuentas la tecnología es algo intrínseco del humano. Entendemos entonces seguir desarrollando y no tengo ningún tipo de incentivo para tenerlo en competencia, tampoco tengo ningún tipo de incentivo para guardármelo para mí mismo y entonces también podemos compartirlo de nuestro lado. Por otro lado, nos traen en la alta de oposición como el mismo argumento de vamos a romper las barreras biológicas y vamos ahora a poder como ser más justos, pero esto es falso porque al final de cuentas sí sucede el argumento que nos dicen de compartir la tecnología y además sucede el argumento de que hay barreras biológicas. Entendemos entonces que también las personas biológicamente dotadas también van a tener acceso a esa tecnología, por lo tanto esa idea de romper las barreras nunca se va a ocurrir y por lo tanto vemos que el caso de oposición no tiene sentido lógico en su mejor escenario, ¿no? Pues pasamos siguiente a la parte de que nos dicen como vamos a ordeñar dinero de la gente, les voy a patrocinar y todo eso, ¿no? Ya vemos cómo el mercado se va a elitizar justamente porque ahora vamos a estar constantemente viendo cómo los deportistas solo usan el mejor equipamiento para poder ser mejores. Solamente si compras más vas a poder ser el mejor. Y es justamente lo que nos trae Meili en su argumento de la meritocracia y el consumismo, porque al final de cuentas ahora el deporte versus la narrativa de si entrenas fuerte vas a ser el mejor, ahora la narrativa de si tienes los mejores equipamientos vas a ser el mejor. Entonces vemos que es justamente más peligroso porque le da la ventaja a Nike o a Adidas de poder crear medidas en las que ellos pueden como a sacar nueva tecnología y venderlo más caro porque justamente se les da este permiso a lo largo de la publicidad que se les otorga dentro de los espacios, ¿no? Antes de continuar, voy al alta. Fíjate cómo las ventajas son marginales, porque mira, si yo tengo ventaja biológica, la ventaja que me da es mínima. Si yo no tengo esa ventaja biológica, me va más ventaja. Eso hace que si las ventajas biológicas son tan mínimas, si las ventajas biológicas son tan mínimas, entonces no entendemos por qué siquiera trajeron el argumento de que vamos ahora a poder superar las ventajas biológicas, ¿no? Entendemos entonces, como ya les dije, que si hay una ventaja biológica y además tengo la ventaja del equipo, entonces al final de cuentas tengo doble ventaja y al final de cuentas me va mucho mejor comparado a la persona que ni tiene ventaja biológica que tampoco tiene ventaja estructural, justamente por lo que les mencionaba Meili, por ejemplo, de la discriminación de ciertas zonas necesitadas, por ejemplo, de que las personas en países como África, en países africanos, pues al final de cuentas no van a tener el mismo acceso que las personas, por ejemplo, en Dinamarca, que sí pueden todos comprar un Vaporfly, mientras que las personas en México no pueden, ¿no? Y al final de cuentas eso también afecta a nivel nacional, porque como ya les explicaba Meili, al final de cuentas la gente en Ecatepec no va a comprar los Vaporfly, mientras que la gente en la Ciudad de México sí los va a comprar. Entonces, ¿qué va a pasar? En el CONADEIP, cuando se está eligiendo al siguiente comité nacional, va a ganar el que tiene el Vaporfly porque tiene más acceso y le trae mejoras físicas y le mejora su competencia y por lo tanto vamos a elitizar quién entra y quién no entra al deporte, ¿no? Pasando ahora rápidamente a la baja, pues al final de cuentas nos explica cómo ya no vamos a tener estos mecanismos para financiarse. Creemos que van a seguir existiendo estos mecanismos para financiarse, simplemente se van a hacer a través en vez del Vaporfly, se va a hacer a través de un tenis normal de Nike que se va a seguir vendiendo normal, como siempre ha pasado en el mercado. Y también vamos a entender que, pues, a final de cuentas, también pueden hacer como seguir mejorando tecnología y patrocinarla y vender esa tecnología, porque pueden seguir haciendo que Kipchoge corra en menos de 1 hora 59 minutos el récord mundial, pero eso en un evento especial únicamente visto para que solamente Kipchoge, que no está compitiendo con nadie, lo rompan, ¿no? Entonces entendemos que sigue existiendo el sentido de justicia dentro de los deportes y sigue existiendo el sentido de seguir adelante y entonces tenemos todos los beneficios de nuestro lado, ¿no? Y a largo plazo, la salud, eso ya les explicamos cómo es una caracterización sucia de que solamente es la tecnología que le añada, ¿no? Después nos explican cómo si los atletas pueden usar mejor la tecnología, patentes, pero no crece el mercado. Sí, orgullosos de proponer. Muchísimas gracias por su discurso y ahora para finalizar el debate invitamos a la látigo de oposición a que dé su primera palabra. Hola, sí, espero que se me escuche bien, nada más entonces decir igual que este discurso se lo voy a dedicar a Lino, porque lo quiero mucho y tiene mucho que no debato con él, bueno, sí, y a Meli y a Luis, porque estoy muy orgullosa de todo lo que han crecido y los quiero mucho y son lo máximo, y sí, espero que se haya escuchado bien. Voy a asumir que sí. Va, perfecto. Entonces, estoy perdiendo mi tiempo yo también, disculpen, perdón, ya. Ahora sí, empiezo mi discurso en 3, 2,
Ok, voy a empezar con las refutaciones y las diferenciaciones, empezando con la baja de gobierno, ¿no? Creo que la baja de gobierno trae tres puntos muy importantes. Uno, nos dice Meli desde su extensión, como es que regularlo es más difícil. Y, ok, asumamos que chance es más difícil, pero creo que es muchísimo más fructífero que prohibirlo únicamente en las competencias. Lino les explica en su extensión cómo prohibirlo durante las competencias no quita que sigan usándolos durante su entrenamiento. Que, ojo, ese entrenamiento dura muchísimo más tiempo. Esto permite que tengan no solo mejores condiciones o que estén más preparados, sino que su cuerpo tenga una mayor resistencia, lo cual hace que ya exista una disparidad, incluso si empezamos como en un punto cero, que es el siguiente punto, ¿no? Nos dicen, es que así permites que el esfuerzo no disminuya para unos o para otros, sino que todos tengan como en las mismas condiciones para empezar. Creo que es que en ningún momento van a tener las mismas condiciones para empezar, porque ya les explicamos desde la baja, por ejemplo, cómo ya tienen las personas que sí tuvieron acceso a estas tecnologías porque tenían más dinero, porque tenían más posibilidades de adquirirlas, como estas personas ya desde un principio tienen una ventaja, no solo en que aguantan más, pero como por ejemplo tienen un mejor entrenamiento porque entrenaron de manera diferente. Creemos que en este sentido en ningún momento se quita la disparidad, entonces creemos que es muchísimo mejor empujar para que todos puedan tener las mismas condiciones dentro y fuera de las competencias, a solo decirle en las competencias todos tienen que tener lo mismo sin contar cómo se ve el afuera, ¿no? Que sí, básicamente también es su siguiente punto como sobre la necesariedad, nos dicen cómo es que incluso si tienen un entrenamiento más fructífero, básicamente es eso. Y luego nos dicen como, es que no todos los deportes mejoran, ¿no? Hay unos que son más demandados, entonces en eso se crea más tecnología. A ver, es que entonces prohibirla solo durante las competencias su idea más o menos es que entonces todos se van para abajo en vez de impulsar que en la generalidad del deporte todos podamos subir. Creo que Lino les explica cómo a través de estas tecnologías es mucho más probable que no solo los organizadores de las competencias empujen para que se puedan hacer patrocinios para poder darle a todas las personas el mismo equipo, para poder asegurar que todas las personas puedan tener el mismo equipo, pero como los mismos atletas son quienes pueden empujar para poder tener estas como mejoras o estas ayudas también ellos para que puedan seguir adelante, porque tienen el talento, pero por ejemplo nunca pueden desarrollarlo más allá porque no pueden usarlo durante las competencias. Creo que entonces las personas que puedan hacerlo desde antes pues nunca van a tener como esta capacidad de acceder a esto, ¿no? Entonces es mucho más probable de nuestro lado que podamos como diversificar esto a muchísimas más ramas del deporte que chances sean olvidadas cuando enseñas las ventajas que puede tener esto para beneficiar no solo a unos atletas sino a todos, porque preferimos que el deporte nos dure más, ¿no? Y nos hablan de cómo es mucho más impresionante, por ejemplo, cómo cuando logras algo sin las ayudas. Creo que esto podría llegar a ser cierto, pero creo que son casos muy específicos. O sea, Usain Bolt y, no sé, como Michael Phelps o Simone Biles son gente que son extraordinariamente buenos, pero porque esa es su naturaleza, porque muchas veces así son sus complexiones. Entonces, que ellos puedan lograrlo no quiere decir que todos puedan lograrlo y que estas ayudas sean necesarias o intrínsecamente malas para poder ayudar a estas personas a poder alcanzar su mayor rendimiento. Y creo que esto es algo benéfico, no solo alcanzar su mayor rendimiento, pero alcanzarlo de la mejor manera posible. Ahora pasemos al caso de la alta de gobierno, ¿no? La alta de gobierno nos dice tres cosas básicamente. Nos habla primero del trasfondo económico y cómo no todos tienen acceso a las mismas cosas porque no todos vienen de los mismos lugares, ¿no? Entonces, cómo estas ayudaditas no garantizan una competencia justa. Ojo, ya les explicamos varias veces cómo en todo gobierno, cómo nunca se va a garantizar una competencia justa. Ojo que la baja les explicamos no solo como en nuestra alta, pero ahorita voy más a fondo con eso, como hay ventajas más allá de las biológicas, que son casos, como ya les dije muchas veces, casos extraordinarios o casos que son como fuera de lo común, ¿no? Pero sino que ya hay ventajas que se están haciendo con base en que yo no voy a usar esto. Y como Lina les explica precisamente cómo los patrocinios quieren que se vean no solo en momentos que a nadie, como entre comillas que a nadie le importa, porque probablemente no seamos tan pendientes cuando están entrenando los deportistas, y sí estamos súper pendientes cuando están en las competencias, ¿no? Independientemente de esto, creo que ya les explicamos cómo no solo hay una desventaja como biológica, sino que hay una desventaja que se sigue perpetuando porque hay gente que sigue teniendo acceso a estas tecnologías y cómo van a tener mejores condiciones en el sentido, tengo más estabilidad cuando tiro con arco porque no me tiembla la muñeca porque ya me la desmadré porque ya no tengo tanta fuerza por el peso del arco, o cómo aguanto más cuando estoy nadando porque no sé, nado en una alberca que hace olas mágicas, como hace olas por tecnología, entonces cuando ya no las tengo, nado muchísimo más rápido. Creo que eso no va a desaparecer, entonces es mejor un mundo donde podemos hacer tantita presión para que masifique este tipo de tecnología y pueda llegar a más personas, ¿no?
La siguiente nos hablan de otro punto como muy similar a su baja, que nos dicen como no comprueba verdaderamente quiénes son, ¿no? Entonces como ya no hay un verdadero estándar para saber quién es mejor y quién no es mejor. Creo que ese estándar, aunque sí existe, creo que sigue existiendo precisamente esta desventaja que ya de principio no va a ser que las personas puedan comprobar quién es mejor y quién no es mejor, como individualmente, porque creo que omiten precisamente que estas siguen existiendo, ¿no? Creo que asumen por alguna razón que entonces no usarlas en las competencias es igual a no usarlas en ningún momento, y creo que cuando les probamos que esto no es cierto, permite enseñarles cómo, incluso si quisiéramos un mundo donde todas las competencias pudieran ser 100% justas, donde todas las competencias pudieran ser, iguales para todos, creo que esto es un poco irreal. Entonces preferimos tener un mundo donde podamos disminuir la disparidad de mayor, al mínimo posible. En cambio, en un mundo donde sigue existiendo y digamos, pues ya tienes las mismas ventajas en la competencia, ya yo no me hago cargo de cómo puede funcionar después. Con la regulación es más fácil que llegue a esto, ¿no? Y finalmente nos hablan de cómo los patrocinadores como no son benevolentes y lo hacen por interés. Creo que Lino les dice precisamente no son benevolentes, no lo hacen lo hacen por interés. Entonces, si yo no me voy a ver en las competencias, no me sirve absolutamente nada. Entonces, no voy a nunca patrocinar a las personas que no están ya enseñándolo en las competencias. Entonces no voy a patrocinar a nadie, o voy a patrocinar menos, pero las personas que sigan teniendo el poder adquisitivo para tener estas tecnologías van a seguir consumiéndolas. Ahora, finalmente no les di pues, no me dio tiempo, a la diferenciación con nuestra alta, ¿no? Creo que nos dicen como, las competencias nos lo van a dar todos y los patrocinadores lo van a hacer solo porque quieren enseñar. Creo que Lino les mecaniza muchísimo más a profundidad cuando les explica cómo se ve el interés de los patrocinadores y cómo aumenta cuando ahora yo, si me tengo que hacer cargo, tengo que buscar los patrocinadores y cómo nosotros tenemos que ver que pueda masificarse esto, pero también cuando les explica cómo los atletas pueden de mejor manera, como pedir este tipo de cosas, pero cómo ya nos interesa muchísimo más y nos hablan únicamente de los intereses, las ventajas biológicas que puede existir, que hacen diferentes. Creo que Lino también les explica cómo más allá de las desventajas biológicas va a existir una ventaja creada precisamente por el uso de estas tecnologías fuera de las competencias, y eso es algo que impacta de mayor manera que casos extremos como algunas personas que puedan tener ventajas felices de oponer. Muchísimas gracias por ese discurso y por este gran debate en general. Ha sido un placer ser su jueza principal. El